estructuras primarias, secundarias, terciarias, cuaternarias, ¿verdad? ¿Qué estructura molecular sería? ¿No se acuerdan nada? ¿Nadie va a participar? ¿Están despiertos? A ver, habiliten su cámara las 10 personas nada más han ingresado. No tenemos nomás que pasar presencial, ¿no? Votan todos y no ingresan. A ver. Molina. Ricardo. Sí, doctor. A ver, ¿qué nos está indicando esta estructura? Polimerasa. Nada, nadie más. Nadie va a participar. A ver, ¿quién salva al compañero? Canasa. Jorge. Michelle. Belfort. No entiendo. Polimerasa. Belfort. Zoraida. Nada, no se acuerda nadie. Es más, no están presentes más que 2 o 3 personas, creo. Ni modo. La sustancia. A ver. Utilizan la sustancia. Eso hacen las enzimas, ¿no? Pero yo me quería ver a la estructura química, ¿ya? Fíjense, las enzimas químicamente son proteínas. El 99% y más, en cuanto a su característica química, las enzimas son proteínas. Y esto que me está mostrando aquí, la figura que me está mostrando, me está indicando eso, que es una proteína, mire, grande. ¿Por qué? Porque está constituida por cadenas polipeptídicas de diferentes colores, mire. Rojo, morado, lila, verde, azul, amarilla. ¿No ves? ¿Se acuerdan? Esas cadenas polipeptídicas podían estar unidas a través de diferentes tipos de enlaces, restos hidrofóbicos, por puentes de hidrógeno, uniones de disulfuro, etcétera, etcétera. Enlaces iónicos. En cambio, la cadena en sí, polipeptídica, estaba formada por enlaces covalentes denominados enlaces peptídicos. Entonces, cuando hay esta imagen, ya me está indicando que la enzima químicamente es una proteína. Entonces, su origen es proteico. Las enzimas habían sido proteínas. ¿Por qué no las estudiamos dentro de las proteínas? Porque tienen unas características particulares. ¿Cuál es esa característica? Esta enzima tendrá un sitio, un lugar de acá, un lugar específico que pueda unirse a un determinado sustrato. Ese lugar se llama sitio activo, ¿ya? Entonces esta había sido una proteína. Si me la muestran así, es una proteína de estructura cuaternaria porque tiene varias cadenas polipeptídicas. No más, dice la literatura, ¿ya? Y esto que vemos así como una estructura es en hélice, alfa hélice, ¿no? Esta de aquí, esta partecita. Entonces vamos a ver que las proteínas son macromoléculas. ¿De qué dice? ¿Qué dice acá? Origen ¿De proteico. origen qué? Son proteicos. Proteico. Entonces químicamente son proteínas. Ahora, ¿qué hacen estas enzimas? Actúan como catalizadores biológicos. Las enzimas son capaces
de que a través de ella, mediante ella, puedan llevarse a cabo las reacciones químicas en nuestro organismo, ¿ya? Por eso ese es un catalizador. ¿Qué hacen además las enzimas? Aceleran una reacción química. Si la reacción química sin enzima tardaría horas para que se produzcan, con las enzimas esta velocidad aumenta, se hace más rápido y lleva segundos, fracciones de segundo. ¿Ya? Miren, además que aceleran la reacción química, no forman parte de los productos finales. O sea, cataliza, es capaz de que se lleve a cabo una determinada reacción química, pero no forma parte del producto final. Otra característica es que no se desgastan en el proceso de llevar a cabo esta reacción química. Ya se puede utilizar otra vez hasta que su tiempo de vida llegue a su fin. ¿Ya? Si su tiempo de vida es un día, durante ese día va a cumplir esa reacción química. ¿Se entendió? ¿Qué más? Actúan disminuyendo la energía de activación. A ver, si yo me quiero preparar un agua dulce, ¿cómo la preparo? A ver. Agua. Y en un vaso con agua Le echa azúcar. le echamos azúcar, lo dejamos ahí y después me la tomo, ya está dulce. ¿Sí? ¿Así es? ¿Sí? No. No. A ver, ¿cómo sería? Hay que batir el azúcar con el agua. Esto. Usted le está dando una energía de activación porque está al mover eso, usted está acercando las moléculas para que se puedan unir, ¿no es cierto? Y el azúcar el agua como es el disolvente universal, termina disolviendo el azúcar. ¿Qué es esa disolución? Es poder unir enlaces, poder unirse entre sí. Cuando se une ya desaparece a nuestra vista. Lo mismo, ¿no? Las enzimas lo que hacen es disminuir esa energía de activación, por lo tanto, la velocidad de la reacción se hace más rápido. Las enzimas tienen gran poder catalítico, transforman hasta 10 a la 4 moléculas por segundo. ¿Cuánto es 10 a la 4? 10 a la 1, 10. 10 a la 2, 100, ¿no? 10 a la 3, 300. no, 1000. ya, y 10 a la 4, 10.000. moléculas por segundo. Está sujeto a diversos mecanismos de regulación, de modo tal que no genere más producto que el necesario. El organismo es tan sabio, él determina qué es lo que necesita, en qué cantidad se necesita. ¿Ya? Entonces las enzimas solamente van a producir o se van a producir en la cantidad que sea necesaria. ¿Ya? Entonces esta regulación es hormonal y también la regulación, como son proteínas, nuestros genes son los que regulan la formación de la proteína, ¿no es? Igual. Muestra gran especificidad por el sustrato. ¿Qué significa eso? Gran especificidad. Una cosita puede variar. Solamente la posición de un oxidrilo, por ejemplo, va a tener el oxidrilo, pero la posición, si el oxidrilo del carbono 4 tiene que estar a la derecha y el oxidrilo del carbono 4 no está a la derecha, está a la izquierda, ya la enzima no lo reconoce. ¿Ya? Miren, aquí un ejemplo.
Esta la vamos a ver, esta reacción, cuando veamos glucólisis, ¿ya? Entonces, la glucoquinasa, la primera enzima, o exocinasa también, dependiendo en qué órgano se encuentre, es una enzima que cataliza una reacción de fosforilación, pero esta solo actúa sobre la D-glucosa, no sobre la L-glucosa. La L-glucosa es lo mismo que la D-glucosa. ¿En qué varía? En la posición de un oxidril. En la D va hacia la derecha, la otra va hacia la izquierda. Pero aunque sea la misma molécula, pero la posición es diferente, ya no la reconoce. O sea, tiene una gran especificidad. Por ejemplo, la milasa pancreática, una enzima hidrolítica, actúa sobre el almidón. Solo el almidón. ¿Ya? No actúa sobre otro sustrato. Las sustancias sobre las cuales actúan reciben el nombre genéricos. En general, todos se denominan sustratos, las sustancias sobre las que actúan las enzimas. Pero ya después vamos a ver que tienen nombres particulares y las enzimas generalmente, no todas, pero muchas de ellas reciben el nombre de su sustrato que catalizan. Por ejemplo, del almidón, amilasa. El azúcar maltosa, maltasa. Del azúcar lactosa, lactasa. De la sacarosa, sacarasa. Y así. ¿Ya? Del lactato, la reacción es sobre el lactato, hace una reacción de oxidorreducción, y por eso su nombre dice lactato deshidrogenasa, y así. De la ureasa, varios, ¿ya? Forman un complejo reversible con el sustrato. O sea, hay una unión, esa unión que se da entre la enzima y su sustrato no es irreversible, o sea, se rompe, porque dijimos la enzima no forma parte del producto final, ¿ya? Entonces, solamente se unen transitoriamente hasta cumplir la determinada reacción química. Luego la enzima se aparta. Y el producto final, ¿qué? Esa es la catálisis enzimática, ¿ya? La unión entre la enzima y su sustrato. Solo se necesitan pequeñas cantidades de enzimas para que se lleve a cabo una determinada reacción química. Y solo catalizan una reacción química determinada. Si es de óxido-reducción, será de óxido-reducción. Si es de transferencia, porque hay transferasas, será de transferencia del grupo. Si es de hidrólisis, esas rompen enlaces mediante el ingreso de agua, ¿no? Entonces rompen enlaces. Si es de síntesis o de unión, la sintetasa y así. ¿Ok? Algunas enzimas actúan sobre sustancias distintas, pero en general se trata de compuestos homólogos y la reacción catalizada es del mismo tipo. Van a ver más adelante, por ejemplo, tenemos la CPK, una enzima que podemos encontrarlo en el corazón, podemos encontrarlo en el músculo, cerebro, otros lugares, ¿no? Entonces son enzimas que son similares en su acción, pero en su composición son distintos, pero su función es la misma, ¿ya? Entonces catalizan el mismo tipo. A eso lo llamamos isoenzima. Catalizan las reacciones químicas en los seres vivientes a gran velocidad en condiciones muy moderadas de temperatura, pH, presión. Por ejemplo, en nuestro organismo, si quisiéramos que ocurra una reacción química difícil, al azar, así espontáneamente, mejor dicho, no va a ocurrir porque nuestra temperatura es baja. Nuestra temperatura es 37 grados. Nuestro pH, el de la sangre, casi alcalino, ligeramente alcalino, casi neutro, 7.35 a 7.45. ¿Ya? No se consume la reacción, no se gasta.
puede actuar una y otra vez durante su tiempo de vida que tenga la enzima, ¿ya? Y su producción está directamente, ¿qué dijimos? Controlada, su regulación, ¿por quién? Por los genes. Como son proteínas, las enzimas son proteínas. Y las proteínas, ¿quién dirige el ensamblaje correcto de una proteína? ¿Quién dice el orden, la secuencia y la cantidad de aminoácidos que formará parte de una proteína? Nuestros ácidos nucleicos, ¿no? Eso está en nuestro gen. ¿Ok? Ya, entonces dijimos, la enzima es capaz de unirse, ¿cómo se llama? A la sustancia que se une de forma general. Un sustrato. Sustrato, ¿ya? Y forma un complejo reversible o irreversible. Reversible. Reversible, entonces transitorio, la enzima con su sustrato, en un lugar específico denominado sitio activo. Ese sitio activo o sitio catalítico se llama, ¿ya? Bueno, ¿cómo lo nombramos o cómo la designamos a las enzimas? Generalmente lleva el sufijo as al nombre del sustrato. La mayoría, como les decía, ¿no? Lleva casi el nombre del sustrato sobre el que actúa, pero en vez de terminar como termina el nombre del sustrato, termina en as. ¿No es? Miren, por ejemplo, el almidón es el sustrato. ¿Qué se llamará la enzima? Amilasa. No es almidonasa, pues en caso ya, amilasa, en este caso. De la urea, ureasa, que explica bien, as. De la tirosina, tirosinasa. De la sacarosa, sacarasa. Del azúcar lactosa, lactasa. Del azúcar del disacárido es maltosa ya, esta es O. De la maltosa, O aquí ya. De la maltosa, el azúcar es maltosa, la enzima es maltasa. No, después ya lo corrí. También se va a denominar a las enzimas, o sea, ese es uno, ¿no? También según el tipo de reacción que catalizan. Generalmente se clasifican de acuerdo a su función en 6 tipos de enzimas. Pero eso es de su función y después pueden haber funciones que son similares y así, ¿ya? Se va haciendo más grande. Por ejemplo, tenemos las deshidrogenasas que catalizan la sustracción de hidrógenos y a esta pertenecen como óxido-reductasa, porque en la óxido-reducción hay es una reacción que se complementa, donde hay oxidación y hay reducción a la vez. Como sale hidrógeno y alguien lo capta, decimos deshidrogenasa. Las descarboxilasas, por ejemplo, catalizan la sustracción del grupo carboxilo. Hay otras enzimas que reciben nombres desde hace mucho tiempo, son nombres arbitrarios, no llevan el sufijo asa, pero como ya se las conoce de tanto tiempo, mantienen ese nombre. Por ejemplo, la tialina amilasa salival, que se encuentra en todo lo que es la boca, nuestras glándulas salivales, ¿no? Las submaxilares, parotidia, etc. La pepsina, que se encuentra en el jugo gástrico y ayuda en el desdoblamiento, el rompimiento de enlace de las proteínas. La tripsina, la quimiotripsina del jugo pancreático. ¿Ya? Ahí. Ahora, ¿cómo las clasificamos? Ya les dije que la clasificación enzimática se da en estos grupos, ¿ya? Se clasifica y tienen 4 dígitos. Aquí 1.1.2.1, así, ¿ya? 4. Pero acá vamos a indicar uno por lo menos, ¿ya? El primero, ¿ya? ¿Está bien?
El primer dígito va a indicar una de las 6 principales clases. 6. Aquí se lo clasifica en 6 clases. En ese orden. No lo puedo poner en orden diferente, por favor. Por lo menos eso, que es lo más fácil, lo vamos a mantener. ¿Ya? Entonces, este primer dígito, el 1, me estará indicando que es la clase 1. Entonces, de acuerdo a la función que realizan, ¿cómo las clasifico? La 1 será para la número 1. ¿Qué dice ahí? Óxido reductasas. Clase 2. Transferasas. Clase 3. Hidrolasas. Clase 4. Liasas. Clase 5. Isomerasas. Y clase 6. Ligasas. Ligasas. Liasa o sintasas. Ligasas o sintetasas. ¿Ya? No puedo cambiar, por favor, el orden, se lo aprenden así. Porque la clase 1 son las oxidorreductasas. Clase 2, transferasas. Clase 3, hidrolasas. Clase 4, liasas. Clase 5, isomerasas. Clase 6, ligasas. Y de aquí puede tener otro más. Un segundo dígito, tercer dígito y así. O sea, se hace más complejo. Por lo menos esto vamos a aprender, ¿ya? Entonces, después, miren, los otros 2 dígitos siguientes señalan subclases y así, ¿ya? Por ejemplo, 1, que sea 1.1, 1.2 son subclases. Y después 3, subclases y así, ¿ok? Ya. Entonces, la clasificación de las enzimas o se clasifican a las enzimas de acuerdo a su función en 6 clases. ¿Ya? Así se las aprende, en esas 6 clases. Vamos a ir viendo cada uno. Atiendan, por favor, ¿ya? Que esto es importante. La primera, clase 1, oxidorreductasa. Aquí me está indicando que hay una reacción de oxidorreducción, una reacción redox, que se complementa, ¿ya? Entonces, estas enzimas que catalizan esta reacción de oxidorreducción, ¿ya? Estas enzimas oxidorreductasas que catalizan estas reacciones de oxidorreducción, ¿ya? Son la deshidrogenasa. Entre esas tenemos las lactato deshidrogenasa, las peroxidasas, ¿ya? Y hay una sustancia se oxida, dijimos que se complementan. Una sustancia se oxida, otra se reduce. Entonces, primero vamos a qué reducción, qué será oxidación. ¿Qué se entiende por oxidación? ¿Quién me dice? Destruir algo. Nada. Que pierde electrones. Ya. Oxidación. ¿Qué más? O que pierde hidrógeno, ¿no ves? Esa sustancia pierde hidrógeno. Pierde electrones, pierde hidrógeno. ¿Qué ganaría si se oxida? El nombre está diciéndolo. Oxígeno. Oxígeno. Esa es oxidación, ¿ya? Pérdida de electrones, pérdida de hidrogeniones o hidrógeno y ganancia de oxígeno. Aquí estamos viendo A2 y bueno, ¿ves? Díganme cuál sustancia de acá está reducida y cuál estará oxidada. Ya, reducción será ganancia de electrones, ganancia de hidrógeno o pérdida de oxígeno. Ya, esa es reducción al revés. Ahora, de acá, ¿cuál está reducida? ¿Y por qué? Ahí dice, que está reducida. ¿Por qué está reducida esta sustancia? Participen, pues, jóvenes.
porque tiene hidrógeno, ¿no ves? Si tiene hidrógeno, decimos que está reducida. ¿Esta tiene hidrógeno? ¿Ve? ¿Tiene hidrógeno? No, doctora. No, entonces decimos que está oxidada. Entonces, si hay una enzima acá y este hidrógeno del A lo saca, lo sustrae y se lo da a B, ¿cómo queda A? Oxidada, ¿Y cómo queda B? reducida. Reducida. Entonces podemos tener aquí una enzima ya con nombre. Ahorita vamos a ver el ejemplo de la lactato deshidrogenasa. Ya lo van a mirar bien el compuesto químico. Van a ver los que están al lado izquierdo son los reactantes. Los que están de esto de acá. Los que están al lado derecho, ¿qué serán? Estos reactantes, estos que son productos, ¿no ves? Van a mirar bien. Ahí. ¿Ven la reacción? ¿Todos lo están viendo? ¿Sí? Sí, Yo doctora. tengo acá el lactato. Si hubiera aquí hidrógeno, sería ácido láctico. ¿Ya? Este es el lactato. Si hubiera aquí el hidrógeno, estuviera acá, sería ácido láctico. ¿Ya? Lactato. Esta es la coenzima nicotín adenin dinucleótido, el NAD. ¿Ya? El NAD. Su nombre dice, ¿cuál era el nombre de la enzima? Aquí sería la enzima, que no le hemos escrito. Pero dice, ¿cuál era el nombre de la enzima? ¿Cuál es el sustrato aquí? Una oxidasa, puede ser, doctora. Ya, es una oxidorreductasa, una deshidrogenasa. Su clase de deshidrogenasa es una oxidorreductasa. Si actúa sobre este va a ser, si este es el sustrato, ¿qué se llamará la enzima? Lactasa. Lactato, ¿y qué hará? Deshidrogenasa. La enzima de lactato deshidrogenasa. ¿Qué hace? Dice su nombre. Lactato, dice, del lactato saca hidrógeno, dice, porque lactato deshidrogenasa. Miren acá. ¿Cuántos hidrógenos ven aquí del carbono 2? 1 y 2, ¿verdad? Entonces es lactato deshidrogenasa. Saca hidrógeno. ¿Dónde se fue el hidrógeno? ¿Quién me dice? Ya, primero. Se fue al NAD. A eso, se fue al NAD. ¿No ves? Se fue al NAD. Ya. ¿Esta cómo estaba antes? ¿Reducida o oxidada? Reducida. Reducida. ¿Por qué está reducida? Por el hidrógeno que tiene. Porque tiene más hidrógeno. ¿Y esta cómo estaba? Oxidada. Ya. Al recibir el hidrógeno, ¿cómo queda el NAD? Reducida. Se reduce. Al perder hidrógeno, el lactato, ¿cómo queda? Miren, acá se ve oxidado y cambia a piruvato. Esa es la reacción de óxido-reducción. Una sustancia se oxida, miren acá, pasa de reducida a oxidada, y la otra sustancia que estaba oxidada se Reduce. Se reduce, doctora. ¿Entendieron la reacción de óxido-reducción? Sí. Sí. ¿Y cuál es el nombre de la enzima? Lactato deshidrogenasa. Recibe el nombre del sustrato y además no solo el nombre del sustrato, sino que está indicando qué reacción está llevando a cabo. Entonces acá ustedes le complementan, por favor, la enzima lactato deshidrogenasa, para que ustedes le complementen. Reacción de óxido-reducción. Primera clase, óxido-reductasa. Un ejemplo, lactato deshidrogenasa, y estamos viendo la reacción.
¿Ya? Eso es lo que hace. Segundo ejemplo, las transferases. Estas enzimas catalizan la transferencia de un grupo de átomos. Esos grupos de átomos son chicos. Pueden ser amina, carboxilo, carbonilo, metilo, acilo, glicosilo, fosforilo. O sea, son grupos pequeños. ¿De dónde a dónde? De un sustrato a otro. ¿Ya? De un sustrato saca y lo entrega a otro. Por ejemplo, este no es negativo, sino me está indicando que está unido A y B. Digamos que este A tenga un amino o un metilo, CH3, ¿ya? Y lo pase de A, la enzima, y lo entrega a este que acepta. Entonces este va a quedar, si ya no tiene esto, va a quedar así solito, y el otro que no tenía, lo recibe. Aquí hay varios. Por ejemplo, las exocinasas, las transaminasas. ¿Lo hemos visto esto? Ujú. Sí, doctora. ¿Lo vimos o no? En perfil hepático, ¿lo ve? Apartato aminotransferasa, alanino aminotransferasa, TGO, TGP, ¿se acuerdan? Eso es lo que hace. Transfiere. ¿Qué están transfiriendo? ¿Qué apartato aminotransferasa? Ahí dice su nombre, el aspartato. La otra, la alanina. Eso están transfiriendo. Ya, miren aquí. Por favor, con relación se entiende mejor. Si este es el sustrato, el aspartato, y va a hacer transferencia de un grupo, es el amino. Va a transferir. ¿Qué se va a llamar la enzima? ¿Nadie? Aspartato aminotransferasa. Eso, aspartato quiere decir del aspartato está sacando. ¿Qué está sacando? ¿Qué va a sacar de acá? El grupo amino. El grupo amino. ¿Y a quién le va a entregar? A esta sustancia. Esta sustancia es el 2-oxoglutarato, o también podemos decirle alfa-cetoglutarato, esta estructura. Entonces va a sacar el aspartato aminotransferasa, va a transferir el grupo amino del aspartato y se lo va a entregar al alfa-cetoglutarato. Ya no se van a llamar lo mismo, porque ya este perdió el amino y este ganó el amino. Ahora el aspartato, ¿qué nombre va a recibir? Después miren todo lo demás, excepto que ya no tiene el amino, ¿no ves? Después todo es idéntico. ¿Ya? A ver. Y bueno, ganó un oxígeno ahí. ¿Qué se va a llamar? Oxalo acetato. ¿Y el que lo recibió? El de glutamato. L-glutamato. ¿Ok? Ya. ¿Se entiende? Doctora, es el oxaloacetato y el L-glutamato. Obviamente intercambiaron también el hidrógeno y el oxígeno. Sí. Están al revés. Sí. Así es. ¿No ves? Por este. ¿Por qué lo intercambian? Igual eso. Parte de la estructura, mire, de acá queda con la de acá, para que quede parte de esa estructura. No. Aquí. Ya entendí. Sí. Ya. Bueno, pero ¿están viendo lo que hace la enzima? ¿Se entiende que es una transferasa, no ves? Una transferasa lo que hace es transferir grupos de un sustrato a otro que lo acepta. Y generalmente recibe el nombre del sustrato más la acción que realiza. Dice, aspartato aminotransferasa. Del aspartato le saca el amino y lo transfiere. Eso se ve.
¿Ya? Clase 3, hidrolasas. Estas hidrolasas catalizan rupturas de enlace. Enlace entre el carbono y el oxígeno. Enlaces entre el carbono nitrógeno. Enlaces entre el carbono azufre. Y también enlace entre el oxígeno y el fósforo. Entonces ahí rompe, como si fuera una tijerita que viene ahí, rompe aquí. Pero no solito, sino que tiene que, para que se rompa ese enlace, tiene que entrar agua. Por eso dice hidrolasas. Ingresa agua, se va a la estructura y se separa, ¿ya? Entre esas tenemos varias. Glucosidasa, por ejemplo, la amilasa pancreática, ¿qué rompe? La amilasa pancreática es una hidrolasa. ¿Qué rompe? ¿Qué me dice? Harto lo hemos repetido, jóvenes. Enlaces covalentes, eso rompe. Enlaces covalentes, o enlaces glicosídicos. Del almidón, pues, ¿qué rompe? Esos enlaces, alfa 1,4 los rompe. ¿Qué queda? Cuando están separados. Glucosas libres, ¿no ves? ¿Está bien? La lipasa igual es una hidrolasa, la fosfatasa alcalina, la fosfatasa ácida, la tripsina, la arginasa, ya son también enzimas hidrolasas. Miren acá, están unidas estas estructuras, ¿sí? Tenemos la enzima rompe este enlace, pero para que ingrese agua, ¿no es? Aquí, parte de la molécula del agua, una parte se va con A, que está, y la otra se va con B. Entonces, hidrolasas rompen enlaces con adición de agua a la molécula, ¿no? Miren aquí, si tenemos la L-arginina, ¿qué se llamará la enzima? Ahí decía, de estos nombres, ¿cuál será? ¿Será lipasa? No, ¿Fosfatasa ácida? no tampoco. ¿Cuál será el nombre? La arginasa. Arginasa, ¿ya? Entonces, ¿qué está haciendo esta arginasa? Está rompiendo la molécula. Rompe la molécula, ¿ya? Rompe el enlace. En este caso, el enlace será entre carbono y nitrógeno, ¿no ven? Aquí, fíjense, se repite 3 veces, está indicando. CH2 3 veces se repite. Por eso aquí queda más largo, ¿ya? Es el mismo. Este de acá se repite 3 veces. 1, 2, 3. Y el amino, ¿no ves? Aquí. Este de acá. Por ejemplo, se ve aquí chiquitito, pero acá está repitiendo 3 veces. 1, 2, 3. ¿Ya? Entonces ya me queda así. ¿Ya? Lo rompe, ingresa el agua. Y este viene a formar un hidrógeno, va a venir aquí. Uno de este viene acá. Y ahí me forma la... Entonces se rompe y me forman 2 estructuras, la urea y la ornitina, al romperse, ¿ya? Esta estructura. Bueno, cuarta clase, liasas. Estas rompen enlaces también. Rompen, ¿ya? Pero necesitarán de agua. No, doctora. No, ¿eh? Entre esas tenemos las descarboxilasas, por ejemplo, anhidrasa carbónica, deshidratasa, aldolasa. En el caso de la anhidrasa carbónica no cumple la misma función, porque miren, si esta es una estructura que era grande, por ejemplo, ácido carbónico, ¿no? Puede romper y por un lado me puede quedar el dióxido de carbono y por el otro lado. A su vez se unen por una reacción reversible, miren, dan doble sentido.
el agua con el dióxido de carbono y me forma el ácido carbónico. O si no, el ácido carbónico se disocia en sus componentes iónicos, bicarbonato más hidrogenión. ¿No es? Eso hace la anhidrasa carbono. Hay deshidratasa, aldolasa, igual. Esta aldolasa la vemos en la reacción quinta de la glucólisis. Le voy a hacer acuerdo, a ver si ustedes se acuerdan de ver esta aldolasa. Igual rompen enlace. Miren acá, y justo una aldolasa. Miren, yo tengo esta estructura. Esta es una fructosa. Dice fructosa 1, en el carbono 1 hay un grupo fosfato. Dice, en el carbono 6 hay otro grupo fosfato. Por eso dice que hay dos, ¿no? Bifosfato. Fructosa 1,6 bifosfato. ¿Ven esta estructura grande? ¿Se ve grande? Esta estructura tiene 6 carbonos. 6 carbonos y 2 grupos fosfatos. Entonces, la aldolasa es como si fuera una tijerita y lo rompe bien por la mitad. Ahí, sin necesidad de agua. Eso hace la aldolasa. Está escindiendo, rompiendo el ácido, ¿eh? ¿Sí? Lo rompe por la mitad. ¿Qué me queda? ¿Qué me queda, joven? Dos sustancias que cada una tiene 3 carbonos y además cada una con grupo fosfato. Entonces este es el gliceraldehído 3 fosfato. Aquí está el grupo funcional aldehído, carbono 1, 2, 3, 3 gliceraldehído y la otra es la dihidroxiacetona fosfato. Miren, si yo uno estas dos sustancias o estas dos estructuras, ¿qué me forma? ¿Quién me dice? Si yo las vuelvo a juntar, ¿qué se forma? Fructosa. Fructosa. ¿Fructosa qué? 1,6 bifosfato. 1,6 bifosfato. ¿Sí? Entonces ya entienden, ¿no? Lo que hace la liasa, rompe el lazo. Sin agua o con agua. Sin agua. Sin agua. ¿Quién rompe el enlace y necesita agua? Hidrolasa. Las hidrolasas. Muy bien. Ya. Quinta, las isomerasas. Actúan sobre determinadas moléculas obteniendo de ellas sus isómeros. Isómero puede ser de función o de posición. De función es que hagan algo. De posición, si estaba en el 1, en el carbono 1, después el 2 y así. Entonces, estas enzimas catalizan las reacciones de isomerización recolocando los átomos de una molécula por lo que no afectan a la composición del sustrato. ¿Ya? Entre esas tenemos la triosa fosfatoisomerasa, la fosfoglucomutasa, la epimerasa, etc. Miren aquí, la enzima aquí en esta reacción es la triosa fosfatoisomerasa, porque está actuando sobre un azúcar que tiene 3 carbonos y tiene fosfato, ¿ya? Ahora, miren, esta triosa fosfatoisomerasa actúa sobre el dihidroxiacetona fosfato y lo transforma en su isómero. Es de función. ¿Por qué es de función? Porque los grupos funcionales son diferentes, ¿ya? En su isómero. Si yo cuento, estos van a tener la misma fórmula molecular, pero sus grupos funcionales son diferentes. ¿Por qué digo la misma fórmula molecular? Porque aquí tengo 1, 2, 3. ¿Cuántos carbonos hay? ¿Cuántos carbonos? 3. 3. ¿Cuántos hidrógenos? 2, 3, 5. ¿Cuántos oxígenos? 1, 2, 6. 3, ya 6 por el grupo fosfato. ¿Cuántos fósforos? 1.
dijimos, carbono 3, hidrógeno 5, oxígeno 6 y un fósforo. Veamos a este de acá, si tiene la misma fórmula molecular. Su grupo funcional es diferente. Grupo funcional aldehído, grupo funcional carbonilo, ¿ves? El cetona. Grupo funcional cetona. ¿Cuántos carbonos tiene? 3, 3. ¿Cuántos hidrógenos? 5, ¿Cuántos oxígenos? 6, ¿Cuántos fósforos? 1. ¿Tienen la misma fórmula molecular? ¿Tienen o no? Sí. Tienen la misma, Sí. ¿no ves? Pero, ¿son iguales? ¿Idénticos? No, ¿no ves? Esta es una sustancia, esta es una cetosa. Y esta es una aldosa. Este tiene el grupo funcional cetona, este tiene el grupo funcional. ¿Qué se llama el primero? Aldosa. Sí, aldosa es el azúcar. El grupo funcional aldehído. Entonces, la triosa fosfato isomerasa puede convertir la dihidroxiacetona en gliceraldehído 3-fosfato o al revés. Esta misma enzima, triosa fosfato isomerasa, puede convertir el gliceraldehído 3-fosfato en dihidroxiacetona. ¿Por qué decimos que puede darse uno u otro? Porque la reacción está en doble sentido, ¿no? Pasar aquí o al revés. ¿Ya? Eso hace una isomerasa. Entonces, actúa sobre determinadas moléculas, obteniendo de ellas sus isómeros, ya sea de función o de posición. En este caso es de función. Las clases, ¿cuál es esta? ¿Qué clase? La 6, ¿no? La última. Ligasas o sintetasas. Sintetasas, de síntesis. ¿Ya? Síntesis. Estas enzimas utilizan ATP para catalizar reacciones de síntesis que dependan de energía. Como, miren, aquí tenemos sustancias más chicas y podemos formar una sustancia más grande, la podemos unir. Esto no es signo negativo, está indicando un guión de unión, ¿ya? Entonces, estas enzimas catalizan la unión de dos moléculas. Pero esta reacción se acopla con la hidrólisis del ATP. ¿Ya? Entonces, cuando pierde un grupo fosfato, el ATP, el adenosine-trifosfato pierde, al perder ese fosfato, eso es lo que da la energía para que estas dos sustancias se unan, ¿ya? Y forman una estructura más grande. Como este se hidrolizó, perdió grupo fosfato, me queda adenosine-difosfato y un fósforo inorgánico. ¿Ya? Ejemplos de estas enzimas: sintetasa o ligasa, piruvato carboxilasa, DNA ligasa, glutamina sintetasa, hay varios. Aquí miren, tengo por un lado dos sustancias, el glutamato y el amonio. ¿Cuál va a ser el nombre de la enzima? En este caso recibe el nombre de el nombre ya no del sustrato, sino del producto, ¿ya? Lo que va a formar. ¿Cuál será? Glutamina Sintetasa. Miren, acá. Entonces tengo el glutamato, tengo el amonio, el ATP es la energía, ¿no ven? Entonces se desacopla aquí, se hidroliza, el ATP libera un grupo fosfato inorgánico, y que me queda ADP. Y esta estructura se une con la otra y me forma ¿Gluta qué? Glutamina. Con desprendimiento de agua, que acá no lo mostró. ¿Cómo me doy cuenta? Porque acá, miren, sale, ¿no es?
H2O, ¿no es? Agua, sale oxígeno, y de acá ¿cuántos hidrógenos salieron? Mire. 2, ¿no ves? Todo. Entonces agua, y todo lo demás es la glutamina. Entonces están uniendo estas dos estructuras. Síntesis. Pero para eso se necesita ¿qué? Eso, energía informática. ¿Se entendió, jóvenes y señoritas? ¿Se entendió? ¿Hasta aquí? Sí. ¿Todos? Sí. Sí, doctora. ¿Qué se come? Ya. A ver, pregunto. ¿Cuántos tipos de acuerdo a su función, las enzimas se clasifican en 6? ¿Quién me dice cuáles son? A ver. Las oxidorreductasas. Ya. Óxidos reductasas, clase 1. Clase 2, Las transferasas. transferasas. Clase 3, Las liasas. no, 3, hidrolasa. Clase 4, Liasas. liasa. Clase 5, La isomerasa creo que era. isomerasa. Clase 6, la última. No me acuerdo. A ver. Sintetasa. O también Ligasas. ligas. Muy bien. Eso es. ¿Ah? Bueno, ahora vamos a ver, como les decía, la naturaleza química de las enzimas. La gran mayoría son, el 99.9%, químicamente, ¿qué son las proteínas? Las enzimas, proteínas. ¿Vimos? Las enzimas son de naturaleza proteica. Existe también ARN con actividad catalítica, en este caso se llaman ribosimas, pero esas son las menores y prácticamente no se las ven, ¿ya? Bueno, entonces químicamente, ¿qué podemos decir de las enzimas? ¿Cuál es una naturaleza química de las enzimas? Lípidos, carbohidratos, vitaminas, minerales. ¿Qué son? Proteína. Proteínas. Muy bien. Algunas así son proteínas simples, o sea, solo la enzima así como está. Por ejemplo, la hidrolasa. La hidrolasa, la ligasa no necesitan de nadie, solitas cumplen su función. La hidrolasa necesitan de agua, pero no están unidas al agua, ¿ya? En cambio, otras proteínas tienen que asociarse a otras moléculas, sí o sí, para poder cumplir la función. Por lo tanto, si estuvieran solitas, no. Y esas moléculas pequeñas son denominadas coenzimas, no son proteínas. Pueden ser vitaminas o pueden ser como nucleotídicos. Miren, voy a volver hacia atrás y ustedes van a ver. En la clase 1 justamente. Aquí, en la oxidorreductasa, teníamos el sustrato, la enzima dijimos que se llamaba lactato deshidrogenasa. ¿Qué es este? Una coenzima. Es nicotina, adenina, dinucleótido, un nucleótido, ¿no es? Una coenzima, una estructura que necesita la enzima para cumplir su función, porque si la enzima lactato deshidrogenasa está haciendo que este lactato pierda hidrógeno, alguien lo tiene que captar. ¿Y quién lo captó? ¿Quién captó el hidrógeno del lactato? El NAT.
el NAT, ¿no? Entonces interviene en la reacción, coadyuva la reacción química. ¿Se entendió? Pero no es una proteína. ¿Está bien? Entonces, algunas actúan solitas y otras necesitan de moléculas que no son proteínas, no proteicas, de pequeño tamaño denominadas coenzimas. Además, hay enzimas que no solo necesitan coenzimas, sino que necesitan iones metálicos en su molécula para que puedan cumplir la función, si no, no. Entre esos, ¿cuáles serán esos iones metálicos? Ya estas enzimas se las denomina metaloenzimas. ¿Qué iones? A ver, ¿qué iones creen que necesitan? Cualquiera diga, capaz que le... A ver, ¿cuál? Hierro, zinc, Ya, el zinc, el magnesio, el manganeso, el calcio, calcio, cobre, ¿ya? ¿Ok? Hay varios. Entonces, primero, dijimos unas enzimas actuaban solitas, ¿lo ven? Sí, otras necesitaban estar unidas a estructuras no proteicas denominadas coenzimas, que podrían ser vitaminas o podrían ser nucleótidos. Otras necesitan ¿de qué? De iones metálicos, y ahí se las denomina metaloenzimas. ¿Qué son las coenzimas? Son moléculas orgánicas, son proteínas, son proteicas, no, doctora. no proteicas, son termoestables. Las proteínas serán estables cuando se aumenta la temperatura, ¿sí o no? No, son sensibles, se aumenta la temperatura. ¿Se acuerdan qué pasaba con las proteínas? Se desnaturalizaban, ¿no? ¿Ves? Perdía su conformación. Podría ser su conformación cuaternaria, terciaria, secundaria. ¿Ves? Bueno, y son de bajo peso molecular. Las coenzimas pueden estar firmemente unidas a la enzima por uniones covalentes u otro tipo de enlace fuerte y forman un complejo difícil de separar. Entonces forman esta unión el grupo prostético es la proteína y se une a la coenzima. Ahora, las dos porciones, la proteica, que es la enzima en sí, y la no proteica, la coenzima, van a ser indispensables para la actividad de la enzima. A este sistema completo se denomina holoenzima, o sea, la proteína unida a su coenzima, ¿ya? Y está constituida por la apoenzima, que es la enzima y la coenzima. ¿No ves? Apoenzima es la proteína o la enzima, que es termolábil, como es grande no se dializa. La coenzima es no proteica, dijimos, puede ser de origen vitamina y es termoestable o nucleotídica también. Y la unión de la proteína con su coenzima forma la holoenzima o enzima total, porque ambas se necesitan para que se cumpla la reacción. En otras palabras, la coenzima coadyuva a la enzima que cumple esa función que tiene que cumplir. Miren acá, esta es la enzima, o apoenzima en este caso. Esta es la coenzima y tiene que estar unida, me forma la holoenzima, y aquí, digamos, se llevaría en un lugar específico de la enzima, un sitio activo, un resto de aminoácido acá, viene el sustrato y se une, pero para eso tiene que estar unida, ¿ya? Ellas son enzimas complejas, ¿no? Dijimos que muchas enzimas solo pueden realizar su función catalítica en asociación, como las coenzimas. Miren, de las 6 clases que hemos visto, ¿a qué clase pertenece la oxidorreductasa? A la 1. 1. Transferasa, clase 2. 2. Isomerasa, 5. Y ligasa, 6. ¿Cuál falta? ¿Qué clases faltan aquí? 4, las liasas, La liasa y la 3.
La hidrolasa. Hidrolasas, ¿no? Y las hidrolasas y las liasas solitas pueden cumplir su función. En cambio, las otras pueden cumplir su función sola. ¿Sí o no? No, necesitan coenzima. ¿Ya? Las coenzimas intervienen activamente en la reacción, experimentando cambios que compensan las transformaciones sufridas por el sustrato. Es lo que les mostré, ¿no? Por ejemplo, en la óxido reductasa, el NAD que hacía. Aquí vuelvo atrás, rapidito. Aquí. ¿Actúa la coenzima activamente, sí o no? En la reacción. Yo tengo lactato de hidrógeno. Actúa sobre el lactato, la enzima saca hidrógeno y los elimina por ahí. ¿O qué hacen esos hidrógenos? ¿O dónde se van esos hidrógenos? ¿Quién los capta? El NAD. De nuevo, el NAD. ¿Cambió el NAD o no cambió al recibir los hidrógenos? Sí, cambió. No cambió, doctor. Cambió, estaba oxidado. ¿Y cómo quedó? Reducido. Reducido. Entonces, a eso se refiere con lo que está ahí escrito. Dice, a ver, vamos a volver. Las coenzimas intervienen activamente en la reacción, experimentando cambios que compensan las transformaciones sufridas por el sustrato. En el caso de la óxido-reductasa, de las enzimas, la coenzima NAD, nicotina de nucleótido, ¿qué hace? Aceptó hidrógeno, ¿no? Hidrogenión. ¿Sí? Y se redujo. Por otra parte, muchas de las coenzimas presentan estructuras de tipo nucleotídico y otras que eran Vitaminas. Ahora se dan cuenta por qué es tan importante consumir vitaminas en nuestros alimentos. ¿Por qué será tan importante consumir alimentos que contengan minerales? ¿Se dan cuenta? ¿Okay? Porque también para que cumplan función nuestras enzimas necesitamos de minerales, necesitamos de vitaminas, no de las estructuras grandes nomás, no solo de proteínas, de carbohidratos, lípidos, sino también de minerales, de agua y de vitaminas. Miren acá, este es el nombre de las coenzimas y acá de quién deriva. Por ejemplo, de la vitamina B1 o tiamina, la coenzima sería el pirofosfato de tiamina. De la vitamina B6 o piridoxina, el fosfato de piridoxano, la biotina como tal, ¿ya? De la riboflavina se puede formar el flavín mononucleótido. De la riboflavina también el flavín adenín dinucleótido, otra coenzima importante. Esto de acá importante, este también es importante, también en el ciclo de Krebs lo vamos a ver, ¿ya? De la nicotinamida, la coenzima nicotina adenín dinucleótido. Este solo así, o nicotinamín adenín dinucleótido fosfato, ¿ya? De la nicotinamida. Del ácido pantoténico también es vitamina B5, la coenzima A. Este es el alimentador del ciclo de Krebs, importante. Del ácido fólico, vitamina B9, el ácido tetrahidrofólico, la coenzima. Y de la cianocobalamina, vitamina B12, la coenzima B12. ¿Ven? Entonces, algunas coenzimas pueden ser nucleotídicas, como estas, y otras vitaminas, derivadas de vitaminas. Importante, entonces, ¿ya? Todo lo que son las vitaminas del complejo B. Y aquí miren,
Ya esto ustedes la van repasando. Dice qué vitamina es, qué coenzima y qué hace además. ¿Ya? Ok. Me leen, repasan bien esta diapositiva. Ya está más completa. Así, ejemplo, ya está ya, ¿qué es lo que hace? ¿Ya? ¿En qué reacción está involucrada la coenzima? O sea, está ayudando, ¿no?, en la catálisis. ¿Ok? Y de varias. Ya. Y las metaloenzimas son enzimas que contienen, dijimos, iones metálicos en su molécula. Sin estos iones no se lleva a cabo la reacción catalítica, ¿no? Entonces, por eso son importantes. A los iones metálicos también los denominamos cofactores, ¿ya? Entonces, estos cofactores o estos iones metálicos, ahí en la molécula, cuando se une a la enzima, contribuyen al proceso catalítico por su capacidad de atraer o donar electrones. Por eso son muy importantes. Algunos metales fijan ligandos a su esfera de coordinación, lo cual los habilita para unir a sustratos. O sea, están ahí y permite que el sustrato se una pues a la enzima. Otro mantiene las estructuras terciarias y cuaternarias. Ahora, en todas las metaloenzimas, la eliminación del componente metálico, o sea, del ion, del mineral, determina la pérdida o la actividad de la enzima. Entonces, si hay una enzima que necesita zinc, hay una enzima que necesita magnesio o manganeso, y usted no le provee, ¿se va a cumplir la función química, la reacción química? ¿Manganeso y magnesio? No, ¿verdad? Entonces, que quede bien clarito, ¿ya? Es importante consumir los minerales en nuestros alimentos. Y si en los alimentos no contienen ya la cantidad de minerales necesarios, porque con el desgaste y la utilización de las tierras pueden quedar pobres, tenemos nomás que a veces ayudarnos con los suplementos, ¿ya? Bueno, miren aquí ejemplo: el hierro, el cobre, el zinc, molibdeno, magnesio, importante, manganeso, selenio, calcio. ¿Ya? El hierro, por ejemplo, se necesita para la enzima catalasa, peroxidasa, citocromo, ¿ya? Entonces, todas estas son hemoproteínas en las cuales el hierro es indispensable para la actividad catalítica de esta catalasa, peroxidasa y citocromo. Puede ser citocromo oxidasa, peroxidasa. El cobre es importante para la tirosinasa, ácido ascórbico oxidasa, citocromo oxidasa. Estas contienen cobre, ¿ya? El zinc para el alcohol deshidrogenasa y para la anhidrasa carbónica. Importante, miren que hay el ácido carbónico y su disociación también en su componente iónico, ¿ya? El alcohol de hidrogenasa es para que se degrade el alcohol que consumimos, ¿ya? El molibdeno integra la molécula de estas enzimas, como la xantina oxidasa y algunas oxidasas y deshidrogenasas. El magnesio es requerido en todas las enzimas que usan ATP como cofactor. El magnesio. Por ejemplo, la isocinasa, la glucoquinasa necesitan sí o sí de magnesio. El manganeso es indispensable para la acción de la acetilcoenzima A, las carboxilasas, las desoxirribonucleasas. El selenio se une covalentemente al glutatión peroxidasa para que no haya la peroxidación de las grasas. Importante. El calcio, muchas enzimas también requieren ion calcio, el calcio iónico, 2 calcios. O pueden ser activadas también por el calcio iónico. Y la actividad de algunas enzimas va a depender de la presencia de determinados iones en el medio. ¿Ya? Por ejemplo, de sodio, potasio, cloruro, también. ¿Ok? ¿Se entendió?
Sí. Ya. Ahora miren, aquí tenemos ejemplo. ¿Este qué será? El de verde. La enzima. No, la enzima. ¿Y este? ¿Ah? Sustrato. ¿Y este? ¿Qué es? CO con carga 2. Herrera. ¿Qué será? Herrera. Nada, Herrera levantó la mano, pero no. A ver, alguien que me diga. Es el cobalto, un mineral, un cofactor, ¿no? Miren, primero tiene que unirse el cofactor para, solito, miren, la enzima sin su cofactor, en este caso, no puede unirse al sustrato. Pero ya una vez tenga, hay la unión de la enzima con el sustrato. ¿Ya? Ese es un cofactor cobalto, ¿no? Y aquí igual, ¿no? Tenemos una enzima, una proteína inactiva. Para que pueda unirse a los sustratos, necesita del cofactor. ¿Ya? Entonces, sin el cofactor, la proteína o la enzima es inactiva. Cuando ya se une el cofactor a la enzima, ya se vuelve activa. Y ya puede unirse el sustrato. ¿Qué son zimógenos? Son enzimas que se sintetizan en las células de origen al estado de precursores inactivos. ¿Ya? También se los denomina proenzimas o preenzimas. Los zimógenos son proteínas simples. En su mayoría se convierten en enzimas activas por un proceso de hidrólisis. Por ejemplo, en nuestros jugos digestivos, muchas de las enzimas que vamos a ver que son importantes para el proceso de digestión son secretados en su estado inactivo o precursores, denominados zimógenos. ¿Ves? Y luego, que cuando ya llegan a la luz del tracto gastrointestinal, la acción del ácido clorhídrico lo cambia. Entonces, por ejemplo, el tricinógeno que era secretado en el tubo pancreático, cuando llega a nuestro jugo digestivo, la acción del ácido clorhídrico lo transforma en tripsina, y esta ya es la enzima activa, la que puede degradar o romper enlaces de las proteínas, ¿ya? Entonces se necesita del ácido clorhídrico. Entonces eran formados en su forma precursores inactivos, también denominadas preenzimas, y al contacto de algo, en este caso del ácido clorhídrico, lo activó. ¿Ya? Ahora, ¿qué es en sí la reacción? ¿Cómo se lleva a cabo? Mediante esta catálisis enzimática. Vimos, las enzimas aumentan la velocidad de la reacción, disminuyendo la energía de activación. De esta manera, mayor número de moléculas alcanzan el estado de intermediario o de transición, y la transformación química se acelera. Se acelera varias veces. Dijimos 10 a la 4 moléculas por segundo, ¿no? Se formaba. Aumenta millones de veces la velocidad de una reacción química. No modifica en absoluto el cambio neto de energía, no afecta la constante de equilibrio, y durante el curso de la reacción la enzima se une efectivamente al sustrato o a los sustratos formando un complejo transitorio que se llama enzima sustrato, ¿no ven? Es que es la catálisis enzimática. Las eventuales modificaciones de la molécula durante dicha unión son efímeras, o sea, rapidito, son transitorias, y la enzima no forma parte del producto final.
y aparece inalterada cuando ya se lleva a cabo la reacción química. Entonces tenemos la enzima que se puede unir a su sustrato y forma un complejo transitorio enzima-sustrato. Hace lo que tiene que hacer la enzima y me genera el producto terminado y la enzima se separa. No forma parte del producto. ¿Ya? Ahora, ¿dónde se lleva a cabo esa catálisis enzimática? En un lugar específico de la enzima. Ese lugar específico o la unión se llama sitio activo. Es un lugar específico. Entonces hay dos modelos principalmente que se pueden dar, dos modelos o dos teorías en la cual se puede llevar a cabo esta catálisis enzimática. ¿Ya? El modelo llave-cerradura y otro el de ajuste inducido. Miren acá. El modelo llave-cerradura, así como la cerradura, si usted le cambia algo a la llave, no entra, ¿no es? No despega, lo mismo. Tiene que ser tan similar, tan igualito para que el sustrato se una a la enzima y me forme este complejo transitorio enzima-sustrato. Después la enzima se separa, no forma parte del producto, aceleró la velocidad de la reacción y me forma producto, pero no forma parte del producto final. Este es el modelo llave-cerradura. En el de ajuste inducido tenemos la enzima, el sustrato. Hay alguna pequeña modificación, o sea, se puede modificar algo para que pueda unirse el sustrato a la enzima. Ya por eso decimos ajuste inducido. Y en ambos casos, miren, en este me forma un complejo transitorio enzima-sustrato. La enzima hace la función que tenga que hacer y me forma producto. Aquí me está mostrando, miren, viéndolo así nomás, se ve que es una... ¿De qué tipo será? Si miren acá, aquí está el sustrato, y acá quedan varios. ¿Qué puede ser? Una liasa puede ser, ¿no ven? O una hidrolasa, aunque no se ve ahí el agua, pero porque en un producto grande están varios chiquitos, no está rompiendo, ¿no? Entonces, esa es la catálisis enzimática, la unión entre la enzima y su sustrato. ¿En qué lugar? En un lugar específico. Se llama sitio activo ese lugar, que son restos de aminoácidos, una parte de las enzimas. Este es el modelo llave-cerradura, donde encaja perfectamente el sustrato a la enzima, ¿ya? O el de ajuste inducido. Ahora, el sitio activo, como les decía, es el lugar específico, ¿no ven? Es la región de la molécula donde se une el sustrato. Ese es, ¿no ven? A un lugar bien definido, un sitio específico. A ese lugar se denomina sitio activo, centro activo, sitio catalítico o lugar de sustrato, cualquiera, varios nombres. Este sitio activo es una agrupación de un número no muy grande de aminoácidos. ¿Por qué decimos aminoácidos? Porque las enzimas son proteínas, pero tienen esos aminoácidos capaces de unirse a un sustrato determinado. Estos aminoácidos están distribuidos espacialmente de manera bien precisa que pueda facilitar la unión con el sustrato. Y este sitio activo es responsable de la acción catalítica de la enzima. Este sitio activo es una pequeña parte de la enzima, apenas aproximadamente 20 angstrom de diámetro, 10 a la menos 10. Este sitio activo es causante de la especificidad y de la actividad de la enzima y sus propiedades están dadas por la forma y consecuencia y con el tipo y disposición de las cadenas laterales de los aminoácidos. La unión del sustrato a la enzima comprende la formación de enlace, puede ser covalente, que no son fuertes, no son firmes porque tienen que ser, es una unión transitoria, digamos, Entonces, esos enlaces que no son covalentes, que no son tan fuertes, pueden ser puentes de hidrógeno, enlaces iónicos, interacciones hidrofóbicas, fuerzas de Van der Waals. Esto de acá, ¿no? Un lugar específico. Aquí. Entonces serán restos aminoácidos que puedan unir
unirse sustratos por uniones ya sean por puentes de hidrógeno, restos hidrofóbicos, uniones de van der Waals, ¿ya? Aquí. Entonces, esto que está aquí, ese sería el sitio activo, ¿no? Un lugar donde se pueda unir la enzima al sustrato, el lugar donde pueda el sustrato unirse a la enzima. Y aquí miren, ya los productos saliendo de la enzima no se desgasta y el proceso tampoco forma parte del producto. Bueno, a ver ahora, no hay tiempo para ir. Ya estamos en hora, chicos. Repasan ustedes el modelo llave cerradura, por favor, lo repasan bien para que yo a partir de eso siga avanzando, ¿ya? Nos vamos a quedar aquí en distribución intracelular de las enzimas, ¿ok? Listo, que tengan buen día. De la siguiente semana vamos a tener que ponernos las pilas nomás, chicos, y ir a clases a las 7. No queda de eso, ¿ya? Se cuidan, que tengan un día bendecido. No se olviden, hay examen el 8 de noviembre, miércoles, de la práctica 1, me parece, hasta la 15. Yo ya les confirmo por el grupo hasta dónde vamos a dar examen. Y el 15 tenemos examen parcial. Entran hidratos de carbono, lípidos, proteínas, enzimas y ácidos nucleicos. Hasta eso vamos a tener que terminar 2 temas. Si nos faltaría algún día para completar, vamos a tener que hacerlo por la noche. Ya saben que tenemos viernes, ¿no? Viernes para hacer la clase de 8 a 9:30. Pero cualquier cosa yo ya les estaré indicando por el grupo de WhatsApp. ¿Ok? Tengan un día bendecido, jóvenes y señores.